La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Se hizo la luz, gracias. Leo Justi, bueno, me arreglaste la luz en el aire, está buenísimo, porque si no las señas me ponen nervioso. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Programa número 362 de Al Derecho y al Revés. ¿Viste, Marta, que te dije que todos los programas iba a decir algo que pareciera gracioso? Porque después con los temas que tocamos no se ríe nadie. 362, ¿qué tiene de gracioso? No, lo de la luz, el jueguito medio tontito, qué sé yo. Bueno, dijimos Leo Justi en la operación, Fede Politi en la producción, y entramos de lleno en una entrevista muy, muy interesante para nosotros. Estamos con María Eugenia Talerico, a quien le agradecemos en primer lugar que nos atienda el día del cumpleaños de su hija. Le mandamos feliz cumpleaños a la hija. María Eugenia es realmente una persona en este momento conocida intensamente en los medios porque, además de abogada penalista, experta... ¿Por qué será? Bueno, experta en temas de integridad financiera, lavado de activos, financiación del terrorismo y ética pública. Fue 4 años vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera de la UIF. Es vicepresidenta de la organización no gubernamental Alejandro Será Justicia, profesora de Derecho Penal. Bueno, pero por sobre todo está en estos días, yo diría, cumpliendo un rol sumamente importante en una campaña de toda la sociedad civil con respecto a la integración de la Corte Suprema. ¿Cómo te va, María Eugenia? Buenas tardes. Muy bien, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. No, el gusto es nuestro. Nosotros venimos resaltando en nuestro programa la oposición a la candidatura de Ariel Dijo a la Corte Suprema con un consenso inédito en las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al ámbito de la justicia. Vos sos una de las voces más firmes de esa impugnación que tiene sólidos fundamentos. Yo te pido, por un lado, que les resumas esos fundamentos a la audiencia. Por más trillado que esté el tema, yo creo que siempre es bueno volverlos a resumir. Y que también nos des tu opinión sobre las declaraciones de anoche del presidente Milei, donde respaldó al Dijo básicamente con 2 frases. Dijo, es el único que conoce perfectamente el sistema judicial, cito textual, y después dijo que es especialista en ciberataques, como si eso fuera una condición para integrar la Corte. Decinos un poquito qué pensás sobre todo esto. Mirá bueno, cómo se le frunce el ceño a María Eugenia cuando tiene que empezar a hablar de esto. Es que la verdad, qué necesidad un gobierno que vino a cambiarlo todo, como en muchos aspectos uno lo está viendo, hacer esto en materia judicial, ¿no? Hemos venido luchando mucho para que el Poder Judicial se mantenga de pie durante todas las embestidas del kirchnerismo, y ahora la verdad que no nos esperábamos esto por parte de este gobierno. Así que si se me frunce el ceño es porque tenemos una gran necesidad de que el país arranque hacia lo bueno y que nos vaya bien y obviamente elijo en la Corte justamente todo lo que está mal. ¿Y por qué está mal? Primero porque es el máximo tribunal de la República, donde uno se espera que a partir de ahí eso desparrama hacia el prestigio, la reputación de un poder judicial muy vapuleado en su reputación, y que entonces si encima le agregamos a eso a que los jueces que elegimos no son ejemplares, confiables, con una trayectoria intachable, y que además tengan todas los pergaminos, o sea, los conocimientos, los títulos y los trabajos hechos para poder estar ahí, bueno, realmente entonces es una muy mala noticia que sea Lijo una de las candidaturas, que es el peor juez de Comodoro Pi,
Y es el peor, primero, porque lo dicen las encuestas, las estadísticas de la eficiencia en la gestión de sus juzgados, y esto es porque es un juez en general del poder político, del poder empresarial, del poder sindical, que entonces hace que ninguna de las causas se resuelva y bollen, como yo diga, o estén siempre en un limbo, con un montón de pruebas que él hace para un lado, para el otro, para nunca definir nada. Entonces es el más ineficiente. Después es el más denunciado en el Consejo de la Magistratura, y la verdad que ahí cuando él dice, pero al final nunca pasó nada, el estándar para ser juez no es que de 10 denuncias hayas podido zafar, porque realmente ese es el término que tenemos que usar, de todas, sino que lo mejor sería, lo ideal sería que lleguen personas que nunca hayan tenido tantos señalamientos como el juez Lijo. Es el más denunciado, pero además debió enfrentar una denuncia también en Comodoro Pi, una denuncia penal muy seria, que fue mal investigada. Tuve la oportunidad de cooperar desde la Unidad de Información Financiera en esa investigación, entonces más allá que no puedo revelar algunos detalles, sé que esa investigación no fue investigada en profundidad para desarmar todos los vínculos económicos, patrimoniales y financieros, societarios que unían a su hermano, con un entramado de socios y compañías, donde obviamente un hermano donde la denuncia hacia el juez, el hermano y otra cantidad de gente era por tráfico de influencias, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Entonces, realmente eso es muy grave, pero además un hermano que sigue operando fuertemente en Comodoro Pi, y un operador judicial es cometer un delito, ¿no? Es tráfico de influencias, eso está penado por la ley, porque además obviamente ya ha tenido que blanquear 1.7 millones de dólares, porque evidentemente todo lo que cobra tampoco tributa. Así que, finalmente su idoneidad, entonces su cuestionamiento moral grave respecto de la figura de este juez, y después su capacidad técnica o su formación. Después vamos a hablar de las cantidades de veces que el presidente intenta defenderlo de una manera muy errática, donde en la audiencia esto se vio. O sea, se vio un juez que mezcla facultades que la Corte no tiene con las que tiene el Consejo de la Magistratura, funciones que no va a tener como juez de la Corte, muy errático, muy balbuceante a la hora de ser examinado de una manera muy light por el Congreso, porque las más de 400 preguntas, el Senado de la Nación, en verdad, porque las más de 400 preguntas que hizo las asociaciones civiles que impugnamos y que tenemos conocimiento y profundo de las razones de las impugnaciones, no nos permitieron preguntar en esa audiencia, el reglamento no lo permite. Entonces los senadores, con sus capacidades y sus limitaciones, si se quiere, para examinar a un posible candidato a la Corte, ensayaron preguntas que extrajeron de 400 a 100, pero que tampoco fueron contestadas en su totalidad, sino que escogían más o menos las que quería contestar. Así que, estamos ante un juez de la Corte ineficiente porque está medido, de los más denunciados de Comodoro Pi, porque este es un hecho de la realidad. Incluso las últimas 5 denuncias, Recalde hace un mes en el Consejo de la Magistratura en trámite dijo: no las vamos a tratar por si llega a la Corte, porque en la Argentina es al revés. Entonces, en lugar de aclarar, vamos a dejarlo cajoneado, no vaya a hacer cosa. Entonces, el más ineficiente, el más denunciado, el que ha dado impunidad a todo el arco más poderoso de la Argentina en todo sentido, como dije, político, empresarial, sindical, y además que no está preparado para una función tan importante como ser juez de la Corte Suprema. María Eugenia, todo esto que vos decís muestra lo que todos estos días estamos viendo en distintos medios. Es inédita la reacción de la sociedad, desde sus organizaciones, de la sociedad civil, pero también desde ámbitos empresarios, periodísticos, etcétera. Estuvimos, y digo estuvimos porque vos estabas allí, yo también, de casualidad, quedamos sentadas una al lado de la otra en la audiencia pública que se hizo en Diputados para justamente comentar este tema, y
organizada por organizaciones, valga la redundancia, como INESIP, Poder Ciudadano, ELA, ASIG, etcétera, todas vinculadas con el tema justicia. Y bueno, también se decía esto que vos decís y unas cuantas cosas más que no vienen al caso ya seguir reiterando, pero yo te pregunto, qué es lo que nos preguntamos muchos, ¿por qué el presidente Milei sigue insistiendo en esta postulación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, y después me quedó lo de Alejandro, por ahí cómo lo defiende el presidente, lo podemos hablar después, porque a veces tanto uno se va a veces por la rama también hablando del hijo, ¿no? Bueno, en ese evento se defendía otra gran cuestión que tiene que ver con la posición de la mujer en la Corte Suprema. Vamos a ser la única corte que no tiene mujeres y que obviamente esto está garantizado por tratados internacionales de no discriminación contra la mujer y demás. Allí se dijo y se reiteró que en 162 años 104 varones y 3 mujeres fueron integrantes de la Corte Suprema. Pero digamos que hemos ido ganando, la realidad es que han ido ganando derechos las mujeres en posiciones de poder, y esto rompe un equilibrio, y si se quiere ese principio de no regresión, ¿no? De que las mujeres van ganando lugares en lugares de poder, y que está muy bien que la Corte tenga mujeres por cumplimiento de tratados internacionales, pero además por esa diversidad de criterio muy necesaria en un tribunal colegiado, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos cuando voy a hablar, cuando le van a pedir permiso al papá o a la mamá, depende para qué, porque a veces los criterios son distintos y esa diversidad es muy necesaria en el máximo tribunal. Hay un persaltum hoy en la Corte, en la red de mujeres juezas, y a lo mejor lo que pasa es que eso parecería que aplicar la ley y el tratado internacional para que con esta Corte de 5 vacantes entren 2 mujeres ahora, parecería que es como patear. Bueno, justamente la presidenta de Red de Mujeres para la Justicia, María Eugenia, se llama como vos también, María Eugenia Chapero, estuvo en esta audiencia y fue muy clara en toda su exposición en relación a este tema de las mujeres, el cumplimiento de tratados internacionales, la propia Constitución, etcétera, ¿no? Exacto, y no es cupo, esto no es cupo, es una igualdad, es un tema de igualdad de derechos frente a 5, es decir, hay tratados internacionales de no discriminación de la mujer, muy capacitadas muchas, con lo cual claro que es una pelea, y hoy hay un persaltum en la Corte. Ahora, yo creo que el presidente, lo que pasa acá de verdad es que obviamente ya se sabe, porque más allá de todo el rum que teníamos antes, ahora ya se sabe que fue Lorenzetti quien lo propone más allá de sus intereses personales de volver a ser presidente de la Corte. Acá para mí hay una oferta al presidente Milei de estar a favor de las reformas políticas que él está proponiendo, y que obviamente muchas pueden ser cuestionadas en la justicia y tener la necesidad de un juez que responda al poder, que es el hijo, no hay duda. Además, viste la política está como encantada, porque cuando ahora además discuten si vamos a ampliar la Corte, es con el hijo en la mesa de negociaciones, cuando el hijo no debería poder acceder a la Corte Suprema, al punto que digo, veamos qué pasa, pero si no hay que removerlo como juez federal de primera instancia, porque con el reconto de información que se hizo hoy, es mirarlo y decir cómo puede seguir siendo juez. Entonces me parece que es esto, en primer lugar, es un conjunto de cosas, el blindaje que hoy tiene el hijo, porque fíjate que el presidente insiste, y no escuchó la cantidad de vinculaciones te pregunto, ¿cuál es tu opinión? A ver, porque lo que mucho se dice también es que se está negociando algunas cuestiones con el kirchnerismo, sobre todo la designación de 143 jueces, que son las vacantes que federales hay en los actuales juzgados federales, tal cual. Bueno, esto parece ser, ahora la mesa de la negociación se amplía, ¿no? Porque el gobierno dice los dos o ninguno, aparentemente el ninguno, lamentablemente, digamos, el que no pasaría es una persona que, si uno lo escuchó en la audiencia del Senado, se da cuenta que es el que está más preparado para acceder a la Corte, que es García Mansilla. Parecería que entonces con esos problemas están en juego los 140 y pico juzgados federales, donde los gobernadores les encanta tener a los jueces federales que les respondan a ellos para tener pequeñas Venezuela
Venezuelas en la Argentina, como es Formosa, Santiago del Estero y otras provincias. Después está el Procurador General de la Nación, que debe tener un apetito el kirchnerismo, que si se acuerdan, con Alberto Fernández y Cristina en pandemia, toda la agenda de reforma judicial tuvo media sanción en diputados. La reforma, la ley del Ministerio Público, porque ellos quieren al Procurador General con mayoría simple, habían reformado la ley para no tener que elegirlo con 2/3 partes, porque en materia penal va a ser estratégico el manejo de los fiscales, va a ser estratégico, claro, al punto que quisieron poner en el jurado de enjuiciamiento, reformando esa ley del Ministerio Público, un componente político de la Comisión de Control del Ministerio Público, con políticos adentro de ese jurado de enjuiciamiento, porque esto es muy apetecible para el kirchnerismo. Y además el defensor del pueblo, entonces está todo en la mesa de negociaciones, no solo para el peronismo y el kirchnerismo, que tiene especial interés por la impunidad de los años de corrupción sistémica y estructural, como lo demuestran los casos judiciales del 2003 al 2015, más allá de todo lo que está apareciendo ahora con seguros y otras cuestiones, fuimos saqueados en esos años. Entonces hay especial interés en esta manipulación del sistema judicial por parte del kirchnerismo, y por eso a los oídos hace muy mal si esto es con esa base de acuerdo. No podemos tenerla igual, digamos, tenemos que saber que para nombrar jueces de la Corte, del procurador y el defensor, necesitas 2/3 partes, con lo cual son acuerdos políticos que hay que hacer, sin duda. El tema es de acuerdo, ¿no? Con quién y para qué y qué personas vamos a seleccionar, porque tomar ciertos lugares, como pueden ser sillas en la Corte, ahora que la quieren ampliar, o el Ministerio Público Fiscal, tiene una importancia estratégica en cómo va a seguir la justicia en materia, digamos, la Argentina, en materia de independencia judicial, ¿no? María Eugenia, yo te quería llevar a otro tema. Vos sos especialista en los temas que planteamos al principio: integridad financiera, lavado de activos, financiación del terrorismo. Te quería hacer dos preguntas relativas con el tema justamente de lavado. Primero, ¿cómo ves lo que hizo el gobierno anterior y lo que está haciendo el actual en esta materia tan importante, en particular con relación a la posibilidad de que la Argentina sea incluida en la lista gris por el Gafi, que es la que integran los países que no combaten adecuadamente el lavado, para que la audiencia le quede claro? Y la segunda, que nos cuentes, porque en unos días se estaría celebrando una audiencia para cubrir la vacante del cargo que vos ejerciste durante 4 años, pero casi nadie se enteró y prácticamente nadie conoce qué candidato se propone. No sé si estoy equivocado, pero ni siquiera en los grupos vinculados con la sociedad civil se trata el tema. Mira, buenísima la pregunta, porque hoy cuando me decían que el presidente había dicho que el hijo era un experto, a mí no me dijeron en ciberinteligencia o ciberseguridad, sino que me dijeron en terrorismo, porque obviamente él tramitó la causa AMI hasta que la Cámara lo aparta, porque también lo aparta en términos muy, muy duros, pero la parte más importante la había elevado a juicio. Y con eso aparentemente tendríamos un experto en terrorismo internacional, que no lo es, porque justamente dije, lo sentamos y le empezamos a preguntar qué está pasando en la Argentina en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con una posible evaluación que la reunión es el 24 de octubre, que posiblemente Argentina caiga en lista gris, porque o la estamos peleando, ¿no? Porque se evaluaron los años del gobierno de Alberto Fernández, donde la gestión fue politizada, pésima, con gran intromisión del Poder Ejecutivo dentro de la operatoria de la UIF, y además una muy mala gestión de casos y de resultados, de condenas y todo lo que hay que mostrar para mostrar efectividad. Así que es probable que la Argentina caiga en una lista gris. Es un dolor de cabeza nuevo. Esto le cuesta términos en Producto Bruto, en inversiones que vienen, en resguardos que va a tener el mundo para las operaciones comerciales, para la corresponsabilidad financiera de la Argentina. Estar en lista gris da algunos problemas extras, ¿no? Así que, bueno, esta gestión del presidente Milei había traído una dupla que era buena. Al principio, obviamente, alertamos porque el ministro Cunio Libarona volvió la UIF a la órbita de justicia, cuando en el gobierno de Mauricio Macri se le había llevado economía para darle una impronta más preventiva. O sea, el sistema económico y financiero es regulado por la UIF en esa materia, y entonces se coordinaba mejor toda la regulación de prevención ahí, más allá de la actuación de la UIF en materia penal. Ahora volvió a justicia con una impronta a través de una UIF más que regulatoria, también en cuestiones penales.
Y la primera dupla, el doctor Iacobucci, Ignacio Iacobucci, es excelente, su reputación en materia, sobre todo más de su preparación, su honestidad y su ética es conocida por todos. Tenía a Manuel Tesio como segundo, pero cuando sacan al jefe de gabinete Pose, aparentemente eso hace que Tesio salga. No fue, y me consta que no fue, porque la UIF se interviene como querellante en el caso de Insaurralde, porque... Sí, porque se dijo eso, ¿no? Se dijo eso. Sí, pero la ayuda la pide el fiscal Mola en ese expediente, y después de una declaración mía como testigo muy como de 3 o 4 horas en ese expediente, terminan dando una intervención a la UIF, que es lo que probablemente haya provocado eso. Yo sé que Iacobucci estuvo al tanto de esto. Entonces no tiene que ver con eso desde mi punto de vista. Y ahora el segundo, que está en vísperas tengo, digamos, yo saqué un tweet que es donde siento que por ahí me leen, no tiene antecedentes ninguno en materia de lavados, es una persona que creo que es civilista o comercialista, aparentemente tiene vínculos con Caputo, y es él quien lo estaría imponiendo ahí. Yo lo lamento mucho porque percibo que es una intervención de la Unidad de Información Financiera para estos fines que también estoy viendo en materia institucional, una movida inteligencia, política, justicia que me preocupa y no me gusta. De hecho, todas las gestiones para el hijo en el Senado tienen que ver con Amerio y con Caputo, y había ahí algunos miedos de algunos senadores, como con los oídos que te sonaban por posibles carpetazos. Eso está muy mal, ha terminado muy mal esto, vimos lo que pasó con Macri. Así que yo intuyo que el segundo de la UIF viene con esta misión, y espero que por lo menos, y lo lamento mucho porque realmente no sé si el presidente va a resistir esta intromisión si esto es así, ¿no? Mencionaste, María Eugenia, mencionaste a Caputo. Y justamente... Santiago, ¿no? Estamos hablando claramente. Sí, el mago del Kremlin, sí, ¿no? Sí, tal cual. Digo porque sí. No es el único Caputo. No, exactamente. En la audiencia en la que estuvimos, en Diputados, se habló de los antecedentes de García Mansilla, también en otros lugares. Su idoneidad como académico es indiscutible, pero él mismo, en la audiencia que tuvo en el Senado, dijo que había sido propuesto por Caputo, por Santiago Caputo. ¿Qué explicación puede tener para vos esto? Además, con la tranquilidad con la que se dice que sí, fui postulado por alguien que no tiene facultades para postular. Completo, Marta, porque lo dijo María Eugenia también, pero para que la audiencia le quede claro. Según el ministro de Justicia, la propuesta del hijo a la Corte la hizo Lorenzetti. Es decir, un ministro de la Corte está proponiendo otro para integrar la Corte. También, ¿no? Pero ahora estábamos hablando justamente de Caputo y García Mansilla. Sí, bueno, lo dijo, ¿no? Con la espontaneidad que lo dijo, y dijo que estaba Caputo y dijo que estaba Amerio también, que es el viceministro de Justicia. Yo siempre sostuve que el candidato no era candidato del ministro Cunio, más allá de que todos los males se le asignen a él por como digo, su pasado lo condena. Yo sabía quiénes estaban moviendo detrás de esta candidatura, ¿no? Bueno, a mí me parece que obviamente para ejercer funciones públicas hay que tener responsabilidades asignadas, y aparentemente esta persona acapara demasiadas funciones para no tener ningún tipo de responsabilidad, incluso a la luz de la ley de ética pública, ¿no? Declaraciones juradas, fue políticamente expuesto, y responsabilidades que le imponen aparentemente un rol que está cumpliendo muy abarcativo de muchísimas cosas en la función pública, pero bueno, es otra de las debilidades institucionales que tiene este gobierno, que son muchas, ¿no? Y que obviamente a mí me generan preocupación, porque uno puede estar fuerte en economía y tratar de salir, pero los desórdenes en la Argentina, más allá de los económicos, tienen que ver también con las cuestiones institucionales, ¿no? Absolutamente. Sin ninguna duda. Absolutamente. Las cuestiones institucionales son básicas en cualquier tipo de
organización del Estado. Vos te iba a cambiar. Es un pilar de estabilidad, ¿no? Sí. Es uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica, es la transparencia, la existencia de un poder judicial autónomo, independiente, que asegura lo que dijo muy bien García Mansilla, que era cuestionado porque por ahí, de acuerdo a sus trabajos doctrinarios, él estaba en contra de la legalización del aborto, que él explicó muy bien ahí la diferencia entre legalizar el aborto hasta las 14 semanas y despenalizarlo. Pero que muy cuestionado por eso, dijo, un juez, no importan sus prejuicios, sus pensamientos, cuál es su ideología, porque tiene que aplicar la ley de acuerdo a lo que hay en el caso discutiéndose. Correcto. Y es esa la seguridad enorme que te da un juez independiente incluso de sus propios prejuicios y pensamientos. Bueno, justamente vos lo estás diciendo, y también quedó en claro que García Mansilla, en quienes todos reconocen idoneidad académica, pero él se define como originalista, es decir, como una persona que sigue los principios de la Constitución de 1853, pareciendo que pasa por arriba la reforma del 94, la Constitución del 94, que incorpora no solo tratados internacionales, que también son ley para nosotros ahora, sino una cantidad de aspectos que hacen a la contemporaneidad. Sí, bueno, es decir, el derecho se tiene que ir en definitiva ayornando a nuevas cosas que pasan, ¿no? La interpretación en definitiva puede ir variando, pero él fue muy claro en que la ley vigente para él era palabra santa, y lo dijo bien, y dijo, si yo tengo un conflicto de leyes, es lo que está vigente, es lo que hay. Para mí la explicación me la quedé mirando más que examinando después de la corte. Para mí era ver una clase magistral de derecho y de lo que quiero que sea un juez. María Eugenia, yo sé que estamos ya pasados de tiempo, pero no puedo resistir porque vos sos de Colón, Marta es de Rojas y yo vivo parte del tiempo y tengo la mitad de la familia en Pergamino, así que venimos. Estamos en el Triángulo de Oro. Estamos, claro, tal cual. Pero yo quería llevarte Pobre provincia de Buenos Aires a todo esto. Pobre provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes vieron lo que está pasando con Kicillof? Por Dios. Yo quería llevarte a que en una entrevista vos contaste que viniste a la ciudad a estudiar escribanía para volverte a tu ciudad. Y decís que de chica tenías una actitud rebelde ante las injusticias, que eras muy combativa. También decís que no sos para nada temerosa. Quizás, digamos, demasiado no temerosa, por decirlo en un giro idiomático no muy apropiado. ¿Cómo la chica esta rebelde de Colón se quedó a trabajar intensamente contra la corrupción en Buenos Aires? Bueno, me atrapó el derecho penal. Vos sabés que un compañero me hizo entrar al tribunal, yo entré a trabajar muy chiquitita a una de las secretarías del Juzgado Federal 1 de Servini de Cubría. Después me fui, quería mantener mi beca de honor en la universidad, entonces estudiaba mucho, según mi mamá, me empezó a dar como mucha alergia de la presión, según mi mamá le tenía alergia al trabajo, ella veía como mucha preocupación, mi alergia mientras yo estudiaba tanto y trabajaba, así que después el doctor Salvi también es un penalista bastante conocido que tenía familia en Colón, y me ofreció entrar a trabajar en su estudio y me atrapó el derecho penal. Con mi carácter y todo, era ideal el derecho penal para mí, y bueno, y después todo el involucramiento del kirchnerismo, la virtud del kirchnerismo fue un despertar mío de decir, o salimos a hacer algo o nos quedamos sin, no sé, te cuento, María Eugenia, cuando yo estudié abogacía bastante antes que vos, pero también mi sueño, mi capacidad cognitiva estaba puesta en el derecho penal, y asistía a las clases de Sebastián Soler, que me parecían maravillosas. Pero bueno, después la vida me llevó por otros caminos. Bueno, yo me quedé ahí. Mi mamá decía, sos hija mayor, tenés que venir a Colón a la escribanía, porque mi mamá era escribana, y decía, no, mamá, yo me quedo con Buenos Aires. Por suerte tengo una hermana 2 años más chica y ella siguió con la escribanía en Colón. Así que yo me quedé, me atrapó el derecho penal, y después el kirchnerismo hizo que me involucrara con esta ONG Será Justicia. Fui convocada ahí
por Guillermo Liprera, y hay un despertar, digamos, de una política, si se quiere, amateur, porque era el Colegio de Abogados, el Tribunal de Disciplina, y después cuando empezaron con la investida, doctor Faita, Campagnoli, democratización de la justicia, pacto con Irán, pasaban tantas cosas que, bueno, ahí ya ingresé en un camino donde estos temas me involucraron y nunca más me pude salir. María Eugenia Talerico, abogada penalista, experta en integridad financiera, lavado de activos, financiación del terrorismo. Te agradecemos mucho tu participación en el programa y no solamente seguiremos charlando, sino que seguiremos trabajando juntos para una justicia independiente y mejor que la que tenemos. Gracias, María Eugenia. Gracias, un lujo hablar con ustedes. Muchísimas gracias por el interés de invitarme y bueno, poder haber participado de este programa tan lindo. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés, tu programa de radio. Estamos de vuelta. No comenté el tema que pasamos a cada hombre, a cada mujer. Tenía un sentido también vinculado con lo que veníamos charlando, ¿no? Convocar a cada hombre y a cada mujer para que acompañen y participen, como siempre lo decimos. Exacto, y justamente María Eugenia en una de las notas que le hacen habla de los silenciosos, que tenemos que terminar con los silencios, con los silenciosos en la sociedad, que son los que hacen que, bueno, con su no hablar sigan ocurriendo cosas que no nos hacen bien. Y bueno, yo recordé que hay un dicho que dice, si querés que o para que ganen los malos, solo hace falta que los buenos se queden callados, ¿no? Exacto, así es. Hay una efemérides que querríamos muy brevemente mencionar. Hoy se cumplen 79 años del final oficial de la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón, que era lo último que quedaba y que se produjo después del estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? 70 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, muchísimos de ellos en campos de concentración nazis. Se habla del Holocausto y de los 6 millones de judíos, pero no se habla de 70 millones de muertos. Exactamente. Y agrego una cosita más, yo creo que es una fecha que debería tener muchísima mayor trascendencia, porque la falta de memoria provoca, por ejemplo, que en el día de ayer... Lo que ocurrió ayer, exactamente. Un partido neonazi, es decir, claramente identificado con la historia del nazismo, dentro de lo que se puede en Alemania, porque en Alemania no se puede ser abiertamente, pero sí es un partido de extrema derecha filonazi, ganó elecciones en uno de los estados y que salió además, segundo en otro. Además, estos estados están justamente en el este. En el este, en lo que era la Alemania perteneciente al campo comunista. La Alemania comunista, ¿no? Tal cual. ¿Es una paradoja o no es una paradoja? Pero lo comento, es un dato. Estuve casi de casualidad en Berlín cuando fue la caída del muro, ¿no? Realmente impresionante. Tengo pedacitos de muro en mi casa, qué bárbaro. En un estante de la biblioteca, justamente para tener conciencia de la memoria, ¿no? Es que justamente, fíjate, Marta, que pasaron, ¿cuánto? 35 años, ¿cuánto es? 89 la caída del muro, ¿no? 25 años. 89, sí. No, 35 años. Sí. En esos 35 años, Alemania vivió un crecimiento y una expansión y un desarrollo y una situación de armonía con su población, con muchísimos inmigrantes integrados, que sorprende al mundo. Es una experiencia muy importante. Sin embargo, en los últimos años viene deteriorándose la imagen de la democracia, como pasa en todo el resto del mundo. Y exactamente, hoy, yo iba a agregar como pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Esperemos que Estados Unidos, que tiene pronto elecciones, pueda dar un faro de luz, un ejemplo, un ¿no? faro de luz, una expectativa de salida
hacia una democracia un poco mejor, ¿no? Tal cual. Bueno, lo que no tenemos es muchos faros de luz, lamentablemente, en la Argentina, en particular de algunos ministros de este gobierno y de gobiernos anteriores, pero en particular de este gobierno. Tenemos una columna de nuestro amigo Carlos March, justamente que trata sobre un tema muy álgido de esta semana y queremos compartir con ustedes. Lo escuchamos a Charlie. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gustazo volver a tomar contacto. Desde esta columna quisiera referirme a las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, en el Congreso, quien sostuvo: nosotros, entiendo que refiriéndose al gobierno que integra, rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos, dijo. El ministro que debe velar por los plenos derechos de las diversidades de una sociedad. Esto tiene para mí un grave problema, que es la escalada en cuanto a las declaraciones de los funcionarios públicos, ¿no? Cuando un gobierno con aspiraciones autocráticas quiere instalar la autocracia en una democracia, comienza haciendo declaraciones, luego empieza a sobreactuar las declaraciones, que es lo que hizo Mariano Cunio Libarona. Sobre el gobierno, sobre la parte de cracia de la palabra democracia, hay mucho estudio, pero sobre la palabra demos, la parte de la ciudadanía, hay muy poco estudio. Uno de los estudios que se refiere a qué libertades cuentan las sociedades en cuanto a libertad de expresión, de manifestación, de culto, es un estudio que realiza la Organización Internacional Civicus, que promueve la participación en el mundo a nivel global, en más de 130 países, y el ranking en América Latina, que se divide en 5 categorías: cerrado, que es el espacio más alejado de la democracia, luego viene represivo, obstruido, estrecho y abierto, que sería la democracia plena. El único país de Latinoamérica que cuenta con democracia abierta es Uruguay, que obtuvo 84 puntos sobre 100. Lo sigue luego Argentina con 69 puntos sobre 100 y Chile sobre 67, pero ya no es un espacio abierto, es un espacio estrecho. Luego hay un grupo de países que cuentan con espacio cívico obstruido. Brasil, por ejemplo, que obtuvo 49 puntos sobre 100, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay. Y luego encontramos con espacio represivo a Colombia y a México. Para que se den una idea, Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100, México 40 sobre 100. Y países con espacio cívico cerrado: Venezuela 20 puntos sobre 100, entrando en Centroamérica y el Caribe, Cuba 14 sobre 100, y el peor país de la región es Nicaragua con 9 puntos sobre 100. Entonces, el espacio cívico tiene que ser no solamente cuidado por la ciudadanía y activado por la ciudadanía, sino que además tiene que ser custodiado por los gobiernos. Declaraciones como los de Cunio Libarona nos ponen frente al desafío de empezar a pensar qué tipo de gobierno quiere impulsar la libertad avanza. ¿Un gobierno democrático dentro del ranking de espacio cívico, o un gobierno autocrático, totalitario, o un gobierno que directamente caiga en la dictadura? Veremos hasta dónde llegan estos globos de ensayo, esta preparación del terreno por parte del gobierno de Javier Milei. Gracias, Charlie, realmente muy claro, muy interesante, un tema en extremo preocupante. Ya tuvo varios pronunciamientos en contra el ministro, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, entre varios otros, pero yo creo que es bueno volver a leer, ¿no? Se acabó el género, nosotros vamos por otros valores, nosotros vamos por la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. Los valores familiares tradicionales son el amor, la unión, el trabajo, el estudio, la igualdad ante la ley. Promover los símbolos patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos. Sí, realmente es terrible, preocupante. Como decimos siempre en este programa, cuando nos reunimos los lunes, creemos que lo que tenemos para contar
o para comentar, ya es como el sumum del disparate, ¿no? Y a la semana siguiente nos encontramos con algo más, más preocupante todavía, y a la semana siguiente algo más preocupante aún. Bueno, hemos escrito algo nosotros, ¿no? Cuando digo nosotros somos vos y yo, que tiene como título un dicho de el genial Tute, que en una de sus viñetas dice: la realidad no sale de su asombro. Es cierto, tomamos eso como título. No sale de su asombro. Efectivamente, así es. Sí. Y vos estás particularmente, y con todos los motivos del mundo, muy afectada hoy, porque es un día muy triste, ¿no? Hay un decreto que limita el derecho a la información, el derecho al acceso a la información pública. Con lo que hemos trabajado muchas personas, desde organizaciones de la sociedad civil, desde algunos lugares en la función pública, para llegar a lo que finalmente fue la ley de acceso a la información, que con sus pros y sus contras venía aplicándose relativamente bien. Y ahora aparece este decreto, un decreto que modifica una ley, el decreto 780 del día de hoy. Y yo quiero mencionar una declaración justamente de... hay muchas entidades que ya se están pronunciando, y hay una que abarca no solo Argentina, sino otros países de Latinoamérica, incluso España y Portugal, que es la Red Académica de Gobierno Abierto, y allí dicen: consideramos que el decreto introduce cambios significativos al restringir el acceso a la información que involucra aspectos privados de los funcionarios bajo el pretexto de proteger la privacidad y prevenir abusos mediante pedidos que no se realicen de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la ley es clarísima, pero no solo acá, sino en otros lugares del mundo. Información es todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados, que son los que integran distintos organismos del Estado, presenten, generen, obtengan, transformen, controlen o custodien. Y los que tienen que actuar de buena fe son estos funcionarios, no el ciudadano que pide. Yo, si quiero hacer un pedido de acceso a la información, no tengo por qué explicar para qué lo quiero. No, porque la información es pública. Porque la información es de toda la sociedad. Es pública y por consiguiente es de todos. Tal cual. Y tal cual. Además, en algunas de las cosas que se dijeron en relación a esto, los que defienden este decreto absurdo de hoy, dicen: bueno, lo que pasa es que hay tantos pedidos de acceso a la información que no, y algunos son banales. No hay nada banal. Y además, si hay muchos pedidos de acceso a la información, desarrollar plataformas de transparencia activa, es decir, donde esté allí toda la información y se pueda acceder desde tantísimos lugares, ¿no? Eso exactamente dijo una organización que vos conocés un poquito, porque la fundaste, como es Poder Ciudadano. Dijo: el gobierno tiene que responder en forma eficiente a los pedidos que surgen desde la ciudadanía y el periodismo, y además tiene que potenciar la publicación de información, porque la verdad es que esa información no es del que la tiene ahí circunstancialmente. No estamos ahí hablando de información de secretos de Estado que ponen en riesgo nada. A mí se me ocurren dos temas muy llamativos de los últimos días, pero que no sé si tienen que ver o no con el decreto. El primero es que hubo varios pedidos de informes sobre los gastos incurridos Tal cual. para la habitación en la Quinta de Olivos de los perros del presidente. El presidente podría decir: los perros son míos, y sí, los perros son de él, la plata es nuestra. Es decir, si hicieron un canil, tienen que decir cuánto gastaron, tan fácil como eso. Pero hay otra cosa más grave. Hay una investigación muy profunda del que hemos mencionado, de Hugo Alconadamón, notable periodista de investigación, amigo de este programa, donde él hace hincapié en que el presidente tuvo que refinanciar una deuda muy importante con la AFIP por facturas cuyo origen no se puede explicar, y que además de la deuda que tenía por no haber pagado impuestos, tenía
que dar explicaciones que no dio sobre el motivo, porque son facturas que hizo a un organismo del Estado, y no prestó ninguna tarea, según todo indica, a ese organismo del Estado. Ahora, ¿a alguien se le puede ocurrir que eso no es información pública? Sí. Ojo, las audiencias de Alberto Fernández, audiencias digo entre comillas, ¿no? Tanto en el sillón presidencial de la Casa Rosada, como en la residencia de Olivos. Audiencias se llaman audiencias de gestión de intereses. Cuando alguien va a ver al presidente o a cualquier funcionario, tiene que haber un registro de esas audiencias. Bueno, ¿para qué fue? ¿Qué pidió? ¿De qué se conversó en esa audiencia, en ese encuentro? Las únicas cuestiones que están excluidas de la posibilidad de acceder a la información, y con lógica razón, son las que tienen que ver con seguridad interior o defensa. Tal cual. Pero nada más. Todo lo demás vamos a ponerle, público. Si a alguien se le ocurriera decir, infórmenme qué traje usó el presidente tal día, y yo diría que eso no es una obligación responderlo. Pero realmente tiene que ser una pavada de ese tipo para que encuadre en la posibilidad de rechazar. Si no, es como vos decís, y lo más grave de este decreto que dicen que es intimidatorio. Y podrían aplicar sanciones a aquellos que hagan un pedido de información que se considere banal. Sí, o de mala fe. ¿Qué quiere decir de mala fe? Un pedido de información de mala fe. Y sí, es de mala fe, porque el pedido de información apunta, por ejemplo, a que alguien aclare por qué el ANSES acaba de hacer seguros por 5.600 millones, según información publicada hoy, de pesos, ahora, en esta gestión, a nombre de una compañía cuya directora, parte de su directorio, fue funcionaria del ANSES hasta hace 2 meses. Entonces, por ejemplo, ¿eso es información pública o no es información pública? Y esa intimidación de la multa, Marta, como vos lo decías en la previa, muy bien, bueno, a muchísima gente la va a hacer abstenerse de preguntar. Sí, no preguntemos, porque mirá, si encima tengo que después recibir una sanción. Tal cual. Bueno, había otro... Dale, no te quedes con las ganas de decir nada sobre esto. A ver, sí, iba a agregar algo más que tiene que ver con todo el esfuerzo que se ha realizado desde distintos sectores de la sociedad civil, que ahora ven perplejos esto que está ocurriendo. Y yo diría que en relación a nuestro programa, esto es revés puro, desconocimiento del derecho. Absolutamente, nada de derecho, sí. Todo al revés. Es revés desde el contrario, y es un revés, es decir, una derrota para las instituciones y la democracia, ¿no? Sí, bueno, pero es claramente inconstitucional. Sí, entonces yo espero que muchas organizaciones hagan el planteo judicial correspondiente, ¿no? Sí. De hecho, creo que por ahora la justicia sigue siendo, como debe serlo, y como garantiza, siempre lo decimos, en cualquier país civilizado y avanzado del mundo, el reservorio, digamos, de las instituciones, de los derechos. Hoy hay un fallo, por ejemplo, de una cosa medianamente irrelevante en comparación con todo lo que estamos hablando, pero respecto de la obligación que implantaba el DNU del gobierno a los clubes, entidades deportivas, de abrir en su estatuto la posibilidad de convertirse en sociedades anónimas. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está la libertad? Porque si una sociedad quiere convertirse en sociedad anónima, en todo caso tendrá que decidirlo por su cuenta. Exigirle que tenga en su estatuto la posibilidad de una asociación civil de convertirse en sociedad anónima, ¿para qué? ¿Para hacer negocio con el fútbol? Bueno, me parece muy bien que los hagan, dependerá a quien los quiera hacer y que lo decidan los socios del club. Pero ¿por qué tienen que adecuar sus estatutos a eso? Bueno, la justicia hoy dictó una medida cautelar al respecto, ¿no? Hay otra decisión de la justicia que se viene postergando demasiado, ¿no? Esto es una noticia que en su momento tratamos. ¿Te acordás que la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por, hay que decir los nombres, los doctores Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Maíquez, sostuvieron que los 16 pagos realizados por el constructor Ángelo Calcaterra, dueño de IEXA,
pese a haber sido realizados a escondidas, en negro, en un subsuelo, en dólares y en bolsos, famoso parte de los cuadernos de las coimas, fueron aportes de campaña. Aportes de campaña, sí, que además seguramente ya está prescripto eso. Los aportes de campaña estarían prescriptos. Claro. Bueno, esta decisión ha sido duramente cuestionada por el fiscal. Y allí estamos con la causa cajoneada, al mejor estilo Lijo, en la sala, que no decide. Dijiste causa, yo te iba a corregir con la casta. Bueno, hay varios de los intervinientes, de los empresarios intervinientes. Hubiera sido interesante si nos daba el tiempo preguntárselo a María Eugenia también, porque como ella dijo, los empresarios son parte sustancial de la corrupción. Si alguien no paga las coimas, claro, no hay coimas, ¿no? Claro. Y acá claramente esos 16 pagos, y bueno, qué sé yo, si tiene cola, ladra, se mueve como un perro, y lo más factible es que sea perro, ¿no? ¿Te parece? Puede ser un patito. Podría ser también un patito. Un patito. Dios mío. Bueno, yo, mira, tengo algo más lindo, si te parece, que ¿sabes todo qué? Esto para contar. Tengo bueno, en mi casa, olvidé traerlo, pero lo descubrí en la biblioteca, un libro hermoso, un libro de tapa dura, hermoso, de Carlos Ulanowski, que se llama Días de Radio. ¡Ay, qué hermosura! Días de Radio. Y es la historia de la radio, y además los programas, aquellos que seguramente vos escuchabas en tu infancia, en tu adolescencia, yo también, y otros programas actuales, y la gente valiosísima que pasó por la radio. Es hermoso el libro, además es un libro como objeto, es hermoso. La próxima prometo que lo traigo. Tráelo, y me hiciste acordar, y efectivamente San Google me confirma mi recuerdo. Hay una película hermosa de Woody Allen, año 1987, que se llama justamente Días de Radio. Es un homenaje de parte de Woody Allen a la radio. Es decir, que a pesar de todas estas cosas horribles que pasan y de las cuales evidentemente no podemos permanecer ajenos y tenemos que conversar sobre ellas, pero está la frescura de la radio, la comunicación rápida, ágil, no tenemos que preocuparnos además por el maquillaje, por bueno, más o menos, cosas, ¿no? Más o menos, sí, porque se nos ve, los que nos ven por YouTube o después lo escuchan por la camarita, etcétera, pero la radio tiene un encanto especialísimo, ¿no? Sí, tiene una magia, y es completamente distinto hacerla en el piso. Vos sabés que voy a contar una cosa completamente personal. Hace un par de días me obsequiaron una familia, digamos, de nuestros hijos con Eve, que habían estado en Portugal, y estuvieron en la famosa librería más antigua del mundo, que está en Lisboa. Hermosísima. Sí, y además yo que no me he sacado fotos acá porque me parece cholulo, en la mesa donde están las estatuas, llamémosle, de Borges y de Bioy, pero en Lisboa me saqué una foto abrazando en esa mesa a una representación de Pessoa. Maravilla, yo también, porque soy muy fan de Pessoa. Bueno, lo que me regalaron justamente con el sello de la librería más antigua del mundo, que eso dice el sello, es un libro de poesía, una pequeña antología de poetas portugueses, 3 de los cuales son los heterónimos de Pessoa, y otro era Pessoa. Abro el libro. ¿Nos vas a leer uno? Pero es que abro el libro y me encuentro esto. Unos, con los ojos puestos en el pasado, ven lo que no ven. Otros, fijos los mismos ojos en el futuro, ven lo que no puede verse. ¿Por qué tan lejos ir a poner lo que está cerca? El día real que vemos, este es el día. Esta es la hora, este es el momento, esto es lo que somos y lo es todo. Ah, maravilloso. Pessoa para cerrar el programa. Maravilloso. Fede nos hace chau, quiere decir que esto es todo, pero se terminó lo que había.
Así que nos vamos con... Y el día es hoy. Y el día es hoy. Y la hora es la hora de irnos. Nos vamos con Joan Manuel Serrat como siempre. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.